Queridísimos hermanos, estamos celebrando con toda la Iglesia este domingo 21º del tiempo durante el año. Hay un tema central en las lecturas, la imagen de las llaves. Esto sale en la primera lectura, que nos habla del mayordomo que es desplazado y es colocado otro mayordomo porque no cumple su función. Y al que se le delega esta función tendrá la potestad para abrir y para cerrar, que nos recuerda directamente el texto del Evangelio en el que Pedro recibe el poder de las llaves. Pero esta imagen de las llaves que está estrechamente ligada con otras imágenes que también se desarrollan mucho en la Sagrada Escritura. La imagen de la casa, la imagen de la puerta, esta casa como una casa donde Dios habita, es el lugar del refugio, el lugar que nosotros necesitamos. No vivimos en la intemperie, necesitamos un lugar físico, y ese lugar físico tiene una puerta que se cierra por seguridad, esto que lo conocemos y lo vivimos y lo experimentamos en nuestra vida propia. En la Sagrada Escritura adquiere ribetes teológicos particulares. ¿Por qué? Porque la casa hace referencia a Dios, hace referencia a ese lugar donde nosotros nos encontramos. De hecho, la iglesia se presenta como una casa que está abierta a todos los que quieran entrar, a todos los que quieran venir, pero que es necesario pasar por la puerta. De hecho, algunas imágenes de Jesús, algunas parábolas cuando nos hablan del buen pastor, Jesús se presenta como ese redil donde las ovejas están guardadas, cuidadas, pero también se presenta como la puerta del redil. Jesús mismo es esa puerta porque Él nos lleva al lugar seguro. Él es el camino que nos lleva y nos asegura aquello que todos anhelamos. Pero todas estas imágenes tienen como fundamento lo que el Evangelio nos relata. Jesús que le pregunta a los apóstoles quién dice la gente que es Él. Los apóstoles Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. La opinión pública que opinaba acerca de Jesús. Esta interpelación que hace Jesús, que incluso la podríamos traspolar a nuestros días. Bueno, ¿qué piensa la gente hoy de Jesús? Y bueno, uno puede escuchar en las redes, en los libros, y de pronto hay un abanico variopinto de opiniones sobre Jesús, un gran profeta, un gran político, un gran revolucionario, un gran filósofo, un gran sanador, una gran persona, una persona que movía multitudes, un gran hacedor de milagros. Muchísima gente opina hablando de Jesús y como que cada uno lo adecúa a su pensamiento y entonces, bueno, lo presentan a Jesús así. Pero tal vez lo que más nos interesa es decir, ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Cómo veo yo a Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Y por eso, después de preguntarle a los apóstoles qué opinaba la gente, Jesús ¿qué hace? Interpela directamente a los apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro toma la palabra en nombre de los apóstoles. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Mesías. Esta verdad tan fundamental que sintetiza toda la Sagrada Escritura. San Jerónimo hizo la primera compilación de la Sagrada Escritura, decía que las Escrituras hablan de Jesús, son Jesús y nos presentan a Jesús. Todas las Escrituras tienen como punto central a Cristo. De hecho, San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesús. Es tan fuerte las Escrituras en su referencia cristológica hasta este punto que si no conozco las Escrituras desconozco a Jesús. Así lo decía San Jerónimo. Lo cierto es que cuando Pedro dice tú eres el Mesías, no está diciendo algo común, algo fácilmente entendible, sino que está sentenciando toda la tensión veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está en tensión hacia el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Vieron cuando uno hacen esas hinchadas que tiran de un lado y tiran del otro? Hay una tensión. El grupo más fuerte, el grupo más pesado es el que termina ganando y empujando a los otros. Hay una tensión que empuja. Todo el Antiguo Testamento está en tensión al Nuevo Testamento, hacia Jesús.
Por eso todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Y la gran palabra es precisamente la de la salvación. Y la salvación que nos viene a ofrecer Jesús. Cuando nos remontamos al Génesis y pensamos en el pecado de nuestros primeros padres, que son echados del paraíso, Dios no abandona a Adán y Eva, sino que les promete un redentor. Ahí empieza la tensión. Ahí empieza ese caminar del pueblo israelita que después se formaliza en Abraham hacia Jesús, esperando a Jesús, esperando ese redentor, esperando ese salvador, esperando aquel enviado que Dios tenía preparado de toda la eternidad. Y cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, está sintetizando esto. Tú eres el Salvador, tú eres la síntesis de todo lo que nosotros añorábamos, esperábamos. Pero Pedro no dice solamente eso. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Porque esta también es una realidad que transforma nuestra vida. Nosotros no adoramos imágenes, no adoramos becerros como hacía el pueblo israelita en el desierto. No añoramos seres muertos o ideas como los filósofos, el fuego, el agua, el aire, el apeiron, el Big Bang o lo que sea, sino que adoramos a un ser vivo, a un ser personal, a un ser racional que no solamente nos da vida, nos ha creado, nos ha hecho, sino que además nos acompaña. Pedro sintetiza todo lo que la Sagrada Escritura tiende hacia Cristo, representándolo como este Salvador, este Dios presente, este Dios con nosotros, el Emanuel. Dios está presente. ¿Se acuerdan ese pasaje que yo les decía recién del becerro? Moisés ha ido a la montaña a recibir las tablas de la ley, desaparece por casi un mes y pico, no aparece, los israelitas no saben nada dónde está, qué pasó acá. Tormenta en la montaña, es decir, Dios dónde está, Moisés dónde está, ¿qué hacemos acá? Bueno, le piden a Aarón que fabrique un Dios que nosotros veamos. Entonces Aarón, ¿qué hace? Bueno, tráigame todo el oro que tiene, le trajeron todo el oro, armó un becerro y empezaron a adorar el becerro, está acá presente, este es el becerro que nos va a salvar, este es el becerro que nos liberó de Egipto. En la montaña Dios le dice a Moisés, el pueblo que sacaste de Egipto se ha prostituido construyéndose un becerro de oro. Hay un diálogo, Moisés defiende al pueblo, termina siendo pontífice, muy interesante, porque es en realidad imagen de Jesús. Y Moisés baja a solucionar un poco el tema, rompe las primeras tablas de la ley enojado, destruye el becerro y como penitencia se los hace beber a todo el pueblo para que reconozcan cuál es el Dios que los ha sacado, que no es ese becerro, que no es esa imagen, esa figura, sino el Dios auténtico y verdadero. En ese becerro está representado lo que a veces nosotros proyectamos como elementos de nuestra seguridad. Queremos ver algo palpable. Uno pensamos en la cintita roja, y no, sí, porque que la envidia, la cintita, la herradura, bueno, ahora no se ve tanto la herradura, pero hace tiempo era la herradura arriba de la puerta para evitar la mala onda, el ajo, el gauchito Gil, la difunta, es decir, dioses que uno, no, estos sí son verdaderos, son cercanos, son nuestros, pero no son el Dios que nos ha salvado. Cuando Pedro sintetiza la verdad de la fe, la verdad fundamental, y pone en Jesús ese Mesías, nos invita a nosotros también a poner en Él esa esperanza de la salvación. Hace poco, más de un mes, terminó el Mundial, con gran alegría participábamos viendo los partidos, creo que de todos los jugadores, incluso el entrenador, que nos representaron, salvo el último partido ahí un poco, pero bueno, calentura de partido, pero en general una gran alegría por lo que representaban, porque nosotros nos sentíamos representados por ellos. Pero de todos los jugadores, creo en esto coincidimos la gran mayoría, hay un jugador que destaca por su historia, por su trayectoria, por su juego, por su humanidad, por su relación con sus padres, por su relación con sus hijos, por su relación con su familia, por su relación con los demás, por su humildad, por un montón de cosas.
Y no hace falta que les diga quién es evidente que lo admiramos y nos enorgullecemos de que sea el capitán de la selección el que nos representa entre los demás. ¿Sí? Nos proyectamos en él porque vemos a una persona íntegra y la admiramos. Esta imagen, que forma parte de lo cotidiano de nuestra vida, de algo que todos compartimos, trasladémoslo al ámbito de la fe. Porque si nosotros vemos en una persona esa coherencia, eso que destaca ante otros, que nos lleva a emularlo, a imitarlo, a querer ser así, a que tal vez nuestros hijos vean lo buena persona que es, no es más que el deseo de todos los hombres de encontrar a alguien que sea nuestro referente. ¿Esto pasa en la fe? ¿Pasa de igual manera? Pero ese referente a veces es muy lejano, o nos parece a nosotros que es muy, muy lejano, entonces queremos tener algo más cercano, más a mano. Pero Dios sigue demostrándonos que Él es el que se ha encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que nos salva, el que nos ofrece todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros deseamos, porque hizo algo que trascendió absolutamente todo. Dio su vida por nosotros. Murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. No una copa, no dinero, aunque nos gustaría, no campos, sino la vida eterna. Es el gran tesoro que Jesús nos ha transmitido. Él le concede este don, esta gracia, esta potestad a los apóstoles para que los apóstoles sigan administrando este gran don a través de los sacramentos, a través de la vida de la Iglesia. En este día, de manera especial, pidámosle al Señor, a nuestra Madre Santísima, que nos conceda esta gracia, esta fe de encontrar en Jesús ese Salvador esperado y seguir sus pasos. Ave María Purísima.